Me da mucho gusto verte de nueva cuenta a través de este material de aprendizaje que he preparado para ti, el cual se titula Tareas Auténticas. Sabemos que las tareas auténticas son una herramienta que nos van a permitir, en primer lugar, poder llevar a cabo un enfoque formativo de la evaluación y, sobre todo, lograr un aprendizaje profundo de nuestros estudiantes. Como profesores, cada vez somos más los que estamos convencidos de señalar que es importante la necesidad de reajustar las características de las actividades que se proponen en el salón de clases, buscando el contexto de los alumnos, es decir, hacia otras actividades que tengan un verdadero sentido, que emulen la realidad y vinculen, en la medida de lo posible, la escuela y la vida. Por ello, es necesario precisar que una evaluación auténtica no puede realizarse si las actividades de nosotros como docentes no son cercanas al contexto en el que se desenvuelven de manera cotidiana nuestros alumnos. Para poder comprender qué es una tarea auténtica, vamos a considerar que estas van a ser actividades que emulan el modo más cercano posible a la realidad, es decir, que tienden un puente entre la escuela y la vida. Este tipo de tareas auténticas permiten que nuestros estudiantes puedan implementar o puedan poner en juego diferentes competencias en entornos similares a los que se enfrentarán en su vida cotidiana. Desde un enfoque formativo podemos decir que estas tareas auténticas nos van a servir para evaluar los desempeños y sobre todo los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es necesario que nosotros podamos transitar de una tarea tradicional a una tarea auténtica. Pero, ¿qué características va a tener una tarea auténtica? En primer lugar, estas se van a caracterizar por ser realistas y plausibles, es decir, que van a emular del modo más cercano posible la realidad en la que se mueven nuestros estudiantes. A esto, en cierto modo, se le conoce como aprendizaje situado, es decir, que todas las actividades que nosotros podamos plantear en el salón de clase deben de tener una conexión directa con los entornos y los contextos en los que se desenvuelven los niños, ya que de esta manera van a poder encontrar sentido a aquello que aprenden en la escuela. Es decir, van a encontrar el sentido práctico de cada una de las situaciones de aprendizaje que nosotros planteemos en el aula. Una segunda característica es que las tareas que vamos a plantear nosotros en la clase deben de ser complejas e intelectualmente desafiantes. Ojo con esta característica. No se trata de una actividad compleja en sí, sino que esta actividad demande la movilización de los saberes de nuestros estudiantes y que tengan la posibilidad de resolver esta actividad. ¿Para qué? Para evitar que ellos sientan frustración frente al aprendizaje. Entonces, va a ser compleja intelectualmente, pero siempre considerando el nivel de aprendizaje o el nivel cognitivo de nuestros estudiantes. Una tercera característica es que este tipo de actividades van a tener un propósito definido, es decir, este propósito definido no solamente va a ser conocido por el profesor, sino que también es necesario que el estudiante sepa qué va a aprender, qué es lo que se quiere lograr con alguna de las actividades que nosotros vamos a plantear en el aula o a partir de estas actividades auténticas. También, una de las características muy relevantes de una tarea auténtica es que establecen un producto y que este producto de aprendizaje, es decir, que el alumno va a evidenciar a partir de un producto que aprendió. Es necesario, entonces, promover un aprendizaje comprensivo, no memorístico. ¿Por qué? Porque este producto no va a ser solamente para satisfacer el propósito o la intención evaluativa del profesor, sino que va más allá, como ya lo mencionaba. Tiene que ser una actividad realista y que pueda estar conectada con el entorno de los alumnos. También las actividades auténticas van a poner al estudiante en la situación de desempeñar diferentes roles, es decir, que ellos al trabajar en equipo, porque también es una de las características que se priorizan en estas actividades auténticas, es que ellos aprendan a desempeñar diferentes roles que les permitan poder lograr un aprendizaje profundo y holístico a la vez. ¿Por qué? Porque les va a permitir relacionar diferentes tipos de contenidos o de conocimientos y también poder poner en práctica diferentes habilidades o capacidades que ellos han podido desarrollar en otras asignaturas o en otros momentos formativos. Otras características que definen al aprendizaje o a la tarea
auténtica es que requiere que los estudiantes utilicen diferentes estrategias. No se trata de un aprendizaje lineal, sino que se trata que ellos empiecen a desarrollar su pensamiento crítico, la creatividad, la toma de decisiones y sobre todo que aprendan a utilizar diferentes recursos cognitivos que les ayuden a poder buscar soluciones o alternativas ante esta tarea auténtica. Se promueve también un trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, donde todos pueden unir o pueden poner en el pleno sus habilidades, sus capacidades, sus características para que juntos puedan resolver este desafío auténtico. Requieren o se centran también en un proceso de autoevaluación y de coevaluación. Cada uno de los participantes de esta tarea auténtica debe de tener la capacidad de reflexionar sobre su propio desempeño, pero también deben de desarrollar la habilidad de identificar el desempeño de los demás integrantes o colaboradores en esta tarea auténtica. Siempre que hagamos una tarea auténtica o que promovamos una tarea auténtica en el aula, debemos de encontrar un producto, pero como ya lo mencionaba, el producto no nada más es estar enfocado a un aprendizaje profundo, a un propósito o un aprendizaje esperado, sino que va más allá. Que el niño pueda encontrar en este producto o en esta evidencia de aprendizaje algo funcional, algo que le permita comprender y relacionar con su contexto. Y lo más importante de esas áreas auténticas es que siempre se va a involucrar un ser comprensivo. El alumno debe de comprender, debe de reflexionar sobre los procesos, las fases o las etapas que va a poder desempeñar o desarrollar para llegar a un aprendizaje profundo, en donde realmente él pueda dar muestra de lo que aprendió, de las capacidades, de las competencias que está desarrollando, para que éstas puedan servirle como base para otro tipo de aprendizaje más complejo. En las tareas auténticas podemos nosotros mencionar que el alumno o los alumnos van a poner a prueba su capacidad de poder relacionar saberes de diferentes materias. Es decir, que no vamos a trabajar una actividad o una tarea auténtica solamente en la asignatura de matemáticas y vamos a desarrollar solamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de esta materia, sino que se relaciona, por ejemplo, con español, con biología, con geografía, con formación cívica y ética. Entonces, a esto se le conoce como un conocimiento globalizado. Para que podamos nosotros diseñar estas tareas auténticas y las podamos incluir como una manera de evaluar formativamente a nuestros alumnos, también nos podemos valer de lo que son las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros alumnos se mueven en un mundo en donde la tecnología forma parte de los elementos y de las herramientas que les permiten acceder a la información y al conocimiento. Entonces, dependiendo del contexto en el que vayamos a aplicar esta tarea auténtica, podemos definir y establecer qué tipo de recursos podemos utilizar para que ellos accedan y puedan concluir una tarea auténtica. Las tareas auténticas pueden ser de diferente naturaleza. Puede ser, por ejemplo, una tarea auténtica en una prueba o una pregunta. Esta pregunta se habrá de caracterizar porque el alumno pueda argumentar, pueda explicar, pueda definir una postura ante una situación. Ojo, cuando digo una pregunta, estoy hablando de una pregunta abierta que invite al alumno a la reflexión, al análisis, al pensamiento crítico, a la toma de decisiones. No se trata de una pregunta cerrada, sino de una pregunta abierta que implique estos procesos que acabo de mencionar. También podemos considerar una tarea auténtica como la demostración, es decir, que a partir de un estudio, a partir de una información científica, por así decirlo, puede demostrar o nos puede probar una teoría que solamente es ese conjunto de ideas, ¿no? Y poderlas aterrizar a partir de una demostración o de una duración más extensa, como son los casos de los proyectos que podemos realizar en algunas materias, como por ejemplo en español, en biología, en química, o que nosotros podemos relacionar diferentes temas con otras asignaturas y entonces establecer un proyecto para que los alumnos puedan desarrollar estas habilidades cognitivas y puedan alcanzar un aprendizaje profundo. En las tareas auténticas se involucra al estudiante mediante la motivación y la curiosidad.
Es necesario que sepamos plantear estas tareas auténticas para que el alumno se sienta motivado y se sienta interesado. ¿Cuál va a ser ese elemento de interés, motivación que podemos utilizar con nuestros alumnos? Pues justamente es esto, que el alumno encuentre sentido práctico a estas tareas auténticas que nosotros planteamos en el aula. Seguramente como docente estamos reflexionando qué diferencia pudiera existir entre una tarea común, entre una tarea de aprendizaje situado en una tarea problematizadora o de una tarea contextualizada, pues justamente es que las tareas auténticas permiten que los alumnos desarrollen un pensamiento más complejo, más profundo y más integrador, es decir, que pueda ir relacionando nociones o ideas de diferentes parcelas del conocimiento. Algunos ejemplos que podemos considerar como tareas para este tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje profundo, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de realizar una encuesta en la comunidad, de escribir una solicitud de empleo, organizar un evento escolar, diseñar un experimento científico, escribir un periódico escolar, elaborar una guía turística. Justamente el diseño de estas tareas van a hacer un punto clave en el profesor. Y justamente es un punto clave. ¿Por qué? Porque el docente tiene que desarrollar su ingenio, su creatividad y su imaginación para poder adecuar estas tareas a lo que es el aprendizaje de nuestros alumnos, a los contextos, a las capacidades de aprendizaje, a la capacidad para poder procesar información y a todas las características que definen a nuestros grupos. Entonces, tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestra práctica docente y ver qué de lo que estamos haciendo me permite alcanzar estas tareas auténticas y cuáles debería yo de estar modificando para que mi práctica docente sea relevante y yo pueda percibirlo en el desempeño de nuestros estudiantes.